La Biblia es una colección de muchos libros que cuentan una misma historia de principio a fin. Pero todos esos libros fueron escritos en diferentes estilos literarios. Es como si entraras en una librería donde cada pasillo tiene una clase distinta de literatura. Tenemos historia o poesía o narrativa y cuando eliges un pasillo y tomas un libro, vas a tener expectativas muy diferentes. Buscarás cosas diferentes. Si no prestas atención al estilo en que están escritos, te perderás el esplendor de cada libro. Primero, tenemos la narración. Compone nada menos que el 43% de la Biblia. Después de eso tenemos la poesía que corresponde al 33%. Y luego tenemos lo que podríamos llamar discurso en prosa que compone el 24% restante. Así, la mitad de la Biblia es narración, lo que no es accidental, porque las historias son la forma más universal de comunicación humana. De hecho, nuestros cerebros están diseñados para recibir información a través de historias. En general, estas nos resultan muy entretenidas porque nos entrenan para encontrarle sentido a los eventos que aparentemente suceden en la vida al azar, tomando esos eventos y poniéndolos en una secuencia. Y luego, cuando están juntos, puedes empezar a ver el significado y el propósito de todo. Las buenas historias siempre tienen un personaje que quiere algo. Y luego, a través de estos personajes, el autor puede explorar las grandes preguntas de la vida como ¿quiénes somos? ¿Y qué es lo que verdaderamente importa en la vida? Y una buena historia siempre involucra alguna clase de conflicto, algún reto que superar, justo como en nuestras propias vidas. Eso nos obliga a pensar en nuestros propios retos, en por qué hay tanto dolor o decepción en el mundo y qué podemos hacer al respecto. Y las historias usualmente terminan con alguna clase de resolución que nos da esperanza para nuestras propias historias. La mayoría de los personajes de la Biblia tienen defectos muy profundos. No debemos ser como ellos, pero sí debemos vernos a nosotros mismos en ellos, lo que nos ayuda a ver nuestras vidas y nuestros defectos desde una nueva perspectiva. Y sin que te des cuenta, esas historias comenzarán a afectarte y cambiarán la manera en que ves al mundo, a otras personas y a ti mismo. Hay diferentes tipos de narrativa en la Biblia. Por ejemplo, la narrativa histórica, también las parábolas narrativas y las narrativas biográficas cortas como los 4 evangelios. Uno de cada 3 capítulos en la Biblia es poesía. Los poemas hablan principalmente a través de un denso lenguaje creativo, uniendo imágenes para visualizar el mundo de manera diferente. Los poemas usan mucha metáfora para evocar tus emociones y tu imaginación. En la vida tendemos a formarnos rutas mentales y pensamos mediante estos caminos familiares que son a veces difíciles de resolver mediante la lógica o el razonamiento, y lo que hace la poesía es obligarnos a salir del camino que nos es familiar hacia un nuevo territorio. Ahora, es importante distinguir los distintos tipos de poesía que hay en la Biblia. Hay muchas clases de canciones o salmos. Después tenemos la poesía reflexiva de los libros de sabiduría. Y luego tenemos la resistencia apasionada de los profetas. El último gran tipo literario que compone un cuarto de la Biblia es el discurso en prosa, que en realidad son discursos, cartas o ensayos cuyo objetivo es construir una secuencia de ideas o pensamientos en un argumento lineal que requiere una respuesta lógica como «Hey, ¿has pensado acerca de esto? También deberías considerar cómo se conecta con esto otro. Y si haces esto, entonces verás que esto es el resultado. Y a la luz de esa conclusión, por tanto, probablemente debes dejar de hacer eso para que esto otro sea el resultado». El discurso te obliga a pensar lógica y consistentemente y luego a hacer algo al respecto.
El discurso bíblico se encuentra en los conjuntos de leyes, en la literatura de sabiduría y en las cartas escritas por los apóstoles. En resumen, la mayoría de los libros tienen un estilo literario primario, es decir, narrativa, pero luego, incrustado en la narrativa, encontrarás poemas, parábolas o una colección de leyes. Todo libro bíblico tiene una combinación propia de estilos literarios que supone esa familiaridad con cada tipo de literatura y cómo funciona, y que se alcanza con su lectura frecuente. Así sabrás a qué ponerle atención y qué preguntas hacer. Amigos, soy René Azócar Huichulef y esto es el proyecto La Biblia en un año. Si te gustó, regálanos un like, suscríbete, envíanos tus comentarios o preguntas, compártelo con tus amigos en las redes sociales y, si Dios quiere, nos vemos aquí en el próximo video.